Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a Quiero Platicar Coaching, tu canal de coaching. Soy Liliana, gracias por acompañarme. El día de hoy quiero hablar contigo sobre un tema que me resulta muy interesante y es qué es lo que debes de hacer en tu primera sesión de coaching. Así que toma nota porque vamos a revisar cuáles son los puntos básicos que hay que tener en mente o, en otras palabras, el ABC de tu primera sesión de coaching. Mira, el primer punto que es importante tener presente es cuál es la modalidad que vas a trabajar. Por ejemplo, ¿vas a tener las sesiones de coaching de forma en línea o vas a utilizar el formato presencial? Por ejemplo, si vas a utilizar la modalidad en línea, es importante que le notifiques a tu cliente con anticipación que debe de contar con un servicio que le brinde una velocidad adecuada de internet, ya que en ocasiones se puede ver interrumpido el servicio y también, pues por consiguiente, la persona podría tener una mala experiencia. Ahora, esto sucede incluso si tú vas a brindar sesiones de coaching a un grupo o a una empresa, porque en ocasiones podríamos pensar que una empresa tiene un proveedor de internet de mejor calidad o que tiene un servicio con una buena velocidad, pero no siempre sucede de esta manera. Por esa razón es importante que menciones con tu cliente que es necesario tener una velocidad adecuada de internet. Ahora, eso es si has decidido trabajar en la modalidad en línea, pero también si vas a trabajar en modalidad presencial, que es muy buena, y ahora ya post pandemia con todos los requisitos y las medidas sanitarias que hay que tener en cuenta, pues también la modalidad presencial es bastante efectiva. Si vas a utilizar esta, yo te sugiero que rentes un espacio de oficina. Y si no tienes la forma de rentar una oficina de manera mensual, puedes rentar un espacio compartido de oficina solamente por las horas que las vas a utilizar. Pero esto le va a agregar bastante profesionalismo al servicio que estás ofreciendo a tu cliente. Pero por otro lado, también le agrega seguridad, tanto para el cliente como para ti, ya que, por ejemplo, en algunos edificios en donde puedes rentar este tipo de oficinas, les van a solicitar una identificación oficial al llegar, les van a tomar fotografía y les solicitan los datos completos de la persona que está ingresando. De esa manera, tú tienes la tranquilidad de que estás protegido y tienes la seguridad adecuada aún cuando estás trabajando con alguien desconocido. El segundo punto es hablar sobre las expectativas del coaching. Esto es bien importante en la primera sesión de coaching, porque hay algunas personas que jamás han tenido la experiencia de cómo es tomar sesiones de coaching y lo desconocen completamente. De manera que aquí tú puedes aprovechar en los primeros minutos para hablar sobre qué es coaching, qué no es coaching y qué es lo que la persona puede esperar de esas reuniones. Por esa razón es importante que tú realices la pregunta y que pongas atención a lo que la persona te comenta. Y si detectas que hay alguna confusión entre el coaching y algunos otros servicios, como por ejemplo entre los más populares son la psicoterapia, la capacitación o la consultoría, pues tú se los puedas resolver. Y en ese momento al cliente tú le indiques qué es coaching, qué no es, o qué es un servicio de consultoría y qué es un servicio de coaching. Al establecer claramente las diferencias, vas a asegurar que la persona ya sabe qué puede esperar de estas reuniones o sesiones de coaching. Un siguiente punto sería también compartir cuáles son tus credenciales para que la persona conozca un poco más de ti, que sepa que eres un coach que está certificado, que cuentas con estudios profesionales y que en realidad no estás improvisando esa sesión de coaching o que estás inventando lo que estás haciendo. El siguiente punto es dedicar un espacio para hablar sobre el código de ética y conducta. La mayoría de los que ejercemos el coaching, como sabes, es una profesión regulada y normalmente puedes encontrar coaches que se rigen bajo el código de ética y conducta de la ICF, que normalmente es el que más utilizamos, el de la Federación Internacional de Coaching, pero tú puedes buscar con diferentes asociaciones sus códigos de ética y conducta. Por
ejemplo, puedes revisar el del Libro Blanco de la Asociación Española de Coaching, pero también puedes ver el mexicano de coaching, el de la ICC o cualquier otra asociación que cuente con esta información. Lo importante para utilizar estos códigos de ética y conducta no es tanto que tú te vayas a poner a leer toda la serie de cláusulas con el cliente en esta primera sesión de coaching, porque no queremos absorber tampoco todo el tiempo de esa sesión que ya está adquiriendo el cliente para hablar sobre el tema de ética y conducta. Pero sí es importante que hables con esa persona por lo menos 4 o 5 puntos que sean los más relevantes para que la persona sepa en qué está entrando al momento de comenzar con ese proceso de coaching. Uno de ellos, por ejemplo, es el tema de confidencialidad, que es importante que la persona sepa que toda la información que van a trabajar juntos se mantiene con estricta confidencialidad y que no se va a compartir con terceras personas. Un siguiente punto es el contrato de coaching. El contrato de coaching es interesante porque aunque sea un convenio o un acuerdo de coaching, debe de incluir los puntos o estas cláusulas más importantes de las que hemos venido hablando. Por ejemplo, toda aquella información que tú consideras relevante que la persona debe de tener conocimiento. Y no solamente es importante decirlo verbalmente, es importante que la persona firme de común acuerdo. En este contrato de coaching también van a incluir información relacionada con la logística, por ejemplo, cuál es la modalidad de elección, cuál es la frecuencia de esas sesiones de coaching, cuál es la duración de la sesión y también el costo. Toda esta información, además de las cláusulas más importantes que consideres que hay que notificar al cliente, se deben de incluir en ese contrato de coaching. Si visitas directamente la página www.quieroplaticarcoaching.com/blog de coaching, ahí vas a encontrar directamente una entrada en el blog en donde te comparto un formato que puedes utilizar de contrato de coaching. Este simplemente lo puedes adaptar con tus logos y con tu información, pero con ese ya tienes un punto de partida para iniciar con tus sesiones de coaching. Ahora, recuerda que esas cláusulas son las más básicas, pero tú puedes agregar algunas o puedes modificar alguna otra que se adapte a las necesidades individuales, pero también de tu país. El siguiente punto es hablar sobre cuál es la meta que la persona quiere trabajar en ese proceso de coaching. Es necesario que desde la primera sesión de coaching clarifiques con el cliente qué es lo que quiere lograr con esas reuniones de coaching. Sea que la persona vaya a tomar 3 sesiones, 4 sesiones o un proceso incluso que pueda durar hasta 6 meses, es necesario que clarifiquen ambos cuál es esa meta o cuáles son esas metas que se persiguen. Por otro lado, es importante que prepares todos los materiales o la información que puedes utilizar con tu cliente. El preparar tu sesión de coaching es muy importante porque se nota completamente cuando un coach se ha preparado para atender esa reunión con el cliente. Dentro de estos materiales puedes incluir cuestionarios, artículos o información que puedes tener a la mano por si lo llegas a necesitar. Ya en el cuerpo de la sesión o cuando estás haciendo coacheo, es importante que recuerdes que es indispensable hacer preguntas que generen reflexión, que ayuden al coachee a moverse de un estado actual a un estado deseado, pero también utilizar el humor apropiado, hacer que sea una experiencia agradable para el cliente. En ocasiones el coach está muy casado con una estructura y aunque estas estructuras son bastante adecuadas y de hecho yo te las recomiendo y aquí mismo en el canal puedes ver cuáles son esas estructuras básicas, también recuerda que no hay que acartonarse o no hay que quedarse muy encuadrados en una estructura rígida de manera que el cliente lo sienta como un trabajo más. Acuérdate que la persona debe de vivir una experiencia agradable, que sea adecuada, que le ayude a moverse hacia el logro de sus metas, pero que también le brinden tranquilidad y confianza con esa persona que está conociendo por primera vez.
Por último, es importante no olvidar que también es necesario dejar alguna tarea. Las tareas normalmente es importante que el mismo cliente determine qué es lo que va a hacer en el inter en que ustedes vuelven a tener su siguiente sesión de coaching. Pero en esta primera sesión de coaching, si el cliente no ha determinado alguna tarea para llevar a cabo, tú puedes dejar una tarea en particular que consideres necesaria y que le vaya a ayudar al cliente para avanzar en el logro de sus metas. Al final puedes hacer la pregunta de qué te llevas de esta sesión de coaching o cuál ha sido tu aprendizaje. Estas dos preguntas a mí me encantan, las utilizo frecuentemente porque le ayuda a la persona a reflexionar sobre cómo ha sido su experiencia con esta primera sesión de coaching. O si no es la primera experiencia y ya ha estado familiarizado tomando sesiones de coaching, pues es importante que en esta primera sesión de coaching contigo sí te pueda compartir cuál ha sido ese aprendizaje y qué se lleva de esa primera reunión. Bueno, estos son los puntos más relevantes que debes de considerar al momento de llevar a cabo esa primera sesión de coaching para que sea una ejecución excelente, eficaz y que le brinde una muy buena experiencia a tu cliente. Bueno, espero que la información te sea de utilidad, espero que tengas un excelente día y te veo pronto.